¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva entrega de su programa La Mirada. Hoy es lunes 20 de abril del año 2026. Estamos en vivo como cada noche de lunes a viernes a través de Radio Televisión Dominicana, Canal 4, Tu Televisión Pública. Mi compañera Lixeth Selman se encuentra de vacaciones y estará con nosotros dentro de algunas semanas. Señores, recuerden que ustedes forman parte de nuestro equipo a través de lo que puede ser su participación en recomendaciones para nuestro equipo de producción. A través de las redes sociales ustedes pueden contactarnos @lamirada.tv, @lamirada_TV, a través de nuestras cuentas tanto en X como en Instagram y también a través de nuestro canal de WhatsApp 829-761-6773, 829-761-6773, para que usted nos haga llegar su mirada a través del WhatsApp y de las redes sociales. Esta noche tenemos que empezar nuestro programa haciendo una breve reflexión sobre el comportamiento que está llevando a cabo la sociedad dominicana. La sociología es conocida como una ciencia de investigación social para determinar lo que es el comportamiento del colectivo, de un conglomerado. El psicólogo, quien es un especialista en la conducta humana, analiza el comportamiento del individuo, de una persona. El psiquiatra por igual tiene la capacidad de poder medicar, de poder hacer un tratamiento más profundo que la psicología, en este caso la psiquiatría. Pero la sociología es el estudio del comportamiento de las sociedades. Y sin lugar a dudas que nosotros necesitamos hacer un análisis urgente de lo que es el comportamiento sociológico de la República Dominicana y de toda la humanidad, porque los cambios, las nuevas generaciones, las nuevas culturas, las nuevas costumbres, la tecnología, el avance de la tecnología, la incidencia de las redes sociales, el dinero fácil y una serie de situaciones que se presentan hoy que no se conocían décadas atrás, hace años, cuando la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, ni siquiera la generación de cuando nosotros éramos niños, todo eso va cambiando, va evolucionando. Pero este fin de semana, lamentablemente, ocurrió un hecho tan lamentable que ha consternado a toda la sociedad dominicana. Y el caricaturista Cristian Hernández es el caricaturista del periódico El Día. Lo graficó con un diseño que yo quiero compartir con todos ustedes, que ustedes están viendo en sus pantallas en estos momentos. Dice: cuando pensabas que ya era demasiado con lo que te presentaba, con la sociedad que estábamos viviendo, o sea, cuando vemos lo que está pasando en nuestra sociedad, si creíamos que ya era suficiente, entonces llega esto, señores. Te rayan el carro. No es suficiente con que te rayen el carro, con que te rompan los cristales, con que se vayan a los puños con la autoridad, que manejen como les da la gana en vía contraria encima de las aceras, que no tengan el carnet de aprendizaje ni licencia. Además de todo eso, como si estuviéramos en una época primitiva, ahora también tenemos situaciones de motoristas que agreden físicamente y asesinan a un chofer de un camión de basura, como ocurrió este pasado fin de semana en Santiago con la muerte de David Carlos Abreu. Esta noche vamos a estar analizando ese tema. Doy la bienvenida a Óscar Almanzar, quien es el presidente de la Federación Nacional de Motoristas del Concho, de motoconchistas. Y felicito a Óscar por tener la valentía, el coraje de dar la cara, de estar aquí con nosotros, analizándolo desde el punto de vista de la Federación de Motoconchistas. Vamos a conversar con él y estoy seguro que él dirá, bueno, por la acción de varios no podemos generalizar, pero está dando la cara y está aquí como presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas. Y agradezco también al buen amigo doctor César Zapata, quien es profesor, pero también es psicólogo, y es una persona estudiosa y analista, y además profesor de lo que es el análisis de la conducta humana, así como a Adrián Lebrón, nuestro querido amigo abogado, para enfocar el tema desde el punto de vista legal. Antes vamos a ver este reportaje especial, esta mirada en contexto que nos ha preparado nuestra compañera Irene Javier para bajar a piso, para analizar la mirada esta noche en esta indignación nacional por la muerte del chofer del camión de recogida de basura. Veamos la mirada en contexto. Fue este pasado viernes 17 de abril en la circunvalación sur de Santiago en horas de la tarde
cuando supuestamente por un roce de vehículos de un camión de desechos sólidos y una motocicleta inició una discusión que posteriormente escalaría a una indignación nacional. Y es que David Carlos Andrés Quesada, de 41 años, fue interceptado por una turba de motoristas que lo perseguía luego de que supuestamente intentara abandonar la escena del accidente. En la persecución y de acuerdo a versiones, David había solicitado ayuda en un destacamento policial sin que los agentes prestaran atención a su llamado. Supuestamente tuvo un roce, fue con un motoconcho y el motoconcho, los motoconchos le cayeron atrás y le dieron 2 puñalas, de las cuales de una se desangró, lamentablemente. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que Abreu Quesada ingresa al Palacio de Justicia buscando refugio, donde sus agresores le provocaron heridas y golpearon. Además, en un video el occiso pide ayuda para no morir. Amigo, va a matarme. ¿Pero tú chocaste a alguien, pues? No, yo no sé qué nadie, yo me trae esa botella en medio. Está grabado allá arriba en la cámara. Mientras estaba un hotel en medio, me fue arriba con cuchillo. Me paré en el cuartel y no me hicieron nada. ¿Tú trabajas en qué ayuntamiento? ¿En qué ayuntamiento trabajas? Apuñalado. Será este miércoles cuando un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción contra 7 motoristas implicados en la muerte de Abreu Quesada, quien fue atacado por varias estocadas con arma blanca luego de ser perseguido. Los implicados en la muerte son Adoni Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfri Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Mex Cruz, para quienes el Ministerio Público pide prisión preventiva. A los acusados se les imputa de asociación de malhechores para perseguir, interceptar y dar muerte a Abreu Quesada. El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba en su jornada laboral. Gracias a nuestra compañera Irene Javier por esta mirada en contexto sobre la indignación nacional que vive la República Dominicana, la indignación por esta muerte, la sociedad estremecida. Quiero empezar con Óscar Almanzar, presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas de FENAMOTO. Óscar, qué difícil tiene que ser para ti como presidente de una federación que todos los días se presentan situaciones, críticas, señalamientos, cuestionamientos por inconductas y por situaciones, pero este caso llegó ya al límite, al extremo de cobrar una vida. Motoristas que toman a este joven con sus propias manos, lo apuñalan y lo matan. Mira, Víctor, desde FENAMOTO nosotros estamos condenando este hecho vandálico que protagonizaron algunos motoristas de Santiago. Ustedes ven que se van agregando motoristas y persiguen al chofer del camión de basura. Esto es un hecho que no es la práctica de nosotros. Nosotros lo que dirigimos es la parte obrera, que son los motoconchistas, los que se dedican al trabajo día a día. Sabemos que no hay santos, pero nosotros identificamos nuestros afiliados. Nosotros desde hace 26 años, cuando formamos FENAMOTO, nosotros siempre hemos estado educando a nuestros afiliados, de que identificarlos, de que den un buen servicio, porque la industria de las motocicletas, y eso lo hemos hecho nosotros mismos, orgánicamente, de organizar el sector motociclista de la República Dominicana. Porque aquí, un ejemplo, como usted decía, lo bueno o lo malo se nos pega a nosotros, a Óscar Almanzar. Ahora yo he tenido que dar el frente en todos los medios de comunicación y decir que esos motociclistas no son ligados a nuestra organización, ni mucho menos pertenecían a ningún sindicato organizado, sino eran forateros, motoristas que se sumaron y fueron un ejemplo, y por uno pagamos todos. O sea, por uno pagamos todos. Eso viene un ejemplo a empañar, porque como usted decía, la sociedad también está harta de los motociclistas, que tiene que haber educación y régimen de consecuencias, porque yo lo he dicho claro en todos los medios de comunicación. O sea, nada más salen un ejemplo cuando hay un hecho de hacer burbuja de prensa o eso, pero ¿qué hacemos
para organizar una industria que ha crecido grandemente en los últimos 3 años. Sin embargo, existe la percepción de que ustedes se muestran solidarios, de que lo que decía el doctor Almanzar, el efecto rebaño, o sea, la discusión o el problema, la confrontación empezó con 1, luego 2, 3, 4, y existe una ley no escrita como de que si afecta los intereses de un motoconchista, pues entonces está afectando los intereses, tipo como antes en Francia, los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. No, mira, lo que pasa es que los motociclistas, esto es de doble vía, porque en esta semana, el jueves, yo presencié que a un motociclista lo atracaron, un atracador le dio una puñalada, le quitó el motor, y él gritando, y otros motociclistas o motoconchistas se agregaron, y frente ahí a la plaza Paseo de la 27, se agarraron, llegaron, sí, como 200 motoristas se agregaron, y si el ladrón que llevaba el motor no se mete para la plaza comercial, lo iban a linchar. Pero qué bueno, Oscar, que tú señalas eso. Doctor Zapata, doctor Lebrón, él entró al Palacio de Justicia. O sea, wow, es que la indignación, el dolor, la impotencia de esta tragedia tiene muchas aristas. Él estaba en un camión de basura que de por sí es un arma. Él hubiese podido atropellar a todos esos motoristas y hoy quizás, porque tampoco es que queremos eso, no estamos diciendo eso porque es fomentando la violencia y no queremos, a eso me refiero. O sea, él era el que andaba con la armadura fuerte. Él era el Goliat del asunto. Sí. Ellos los débiles porque andan en el motor, como dice Oscar. Fíjense cómo este motorista fue objeto de un atraco. Pero él entró al Palacio de Justicia y en el Palacio de Justicia ellos lo sacaron. Hay 8 personas detenidas, pero la policía interviene. O sea, fíjense ustedes que en el video, ahí están viendo en el video su pantalla. Miren cómo llega un agente de seguridad y agarra a uno de ellos. Pero entonces el chofer sale corriendo a la víctima y los otros lo agarraron. Entonces, doctor Almanzar, doctor Lebrón, ¿qué mirada le damos desde el punto de vista sociológico, en su caso, doctor Zapata, y doctor Lebrón, desde el punto de vista jurídico? Mira, yo quiero enfocar esto desde el punto de vista del modelo de seguridad de la República Dominicana. Mira, aquí tenemos algunos 30 años reformando la policía. Como 30 años. Yo creo que había una oficina por ahí por Independencia, la vida entera. Reforma policial. Ahora estamos reformando, ahora mismo estamos sumergidos en un plan de reforma. Yo siempre he dicho que aquí tenemos que cambiar la filosofía de actuación de la policía, porque ahí pasaron varias cosas. Perturbaciones sociales en medio de una ciudad, de la segunda ciudad más importante. Él pasa por el frente de un cuartel. Él, a una velocidad importante, se frenó porque como que había como unos vehículos y no lo atropelló. La turba viene detrás de él. Él sale bastante rápido. Todo eso genera una perturbación social. Él dice, me quieren matar. Ni a los policías les pareció que valía la pena investigar qué pasaba para intervenir. Porque yo le puedo asegurar a usted que si la actitud de la policía es de intervención, él no termina muerto. No, él no termina muerto. La seguridad del Palacio de Justicia, él dijo, bueno, déjame llegar al Palacio de Justicia, que por lo menos ahí siento que es una institución pública, lógicamente la solemnidad de la propia justicia, ahí tal vez puedo encontrar algún tipo de protección, porque él andaba buscando dónde protegerse. Bueno, las cosas pasaron muy rápido. Evidentemente que falló la autoridad de seguridad del Palacio de Justicia para protegerlo, como falló la autoridad policial al momento de él pasar por el destacamento. Pasó muy rápido dentro del Palacio. Ellos llegaron y él intentó bajarse y ellos lo apuñalan ahí prácticamente. Ellos sorprenden a los que están dentro. Cuando ellos se dan cuenta, lógicamente que lo apuñalan, los tipos de seguridad lanzan unos tiros, porque ahí se escuchan que lanzaron unos tiros, y salieron, sí, pero ya lo habían apuñalado. Ahora, ¿qué está pasando aquí, como yo lo veo? Sin hacer un análisis estrictamente de si le aplica el artículo tal o el artículo tal. Que si es riña, que si es asesinato. Eso no es el tema aquí. El tema es cómo el modelo de seguridad que tiene la sociedad dominicana no es capaz de, ante un evento como ese, que incluso sucede en un periodo bastante largo, si se quiere, la policía no reacciona en ningún momento. Y eso es lo que a mí me llama la atención, Víctor. Lo que a mí me llama la atención es que tú, en un proceso de reforma policial,
los protocolos de la policía todavía no activan para que alguien que se encuentre en peligro incluso de muerte, como estaba él, porque hoy sabemos que era peligro de muerte, la policía no, y es penoso lo que hay que aprovechar esto para decírselo, es muy penoso las declaraciones de Farideh Raful. Penoso. Tú decir que él no se paró frente al cuartel, como que atribuyendo la responsabilidad de su propia muerte a él. Es como penoso. Pero señores, vimos una persecución, vimos una caravana de motoristas detrás de un camión. Eso no es algo que pueda pasar desapercibido ante una autoridad que esté frente a un destacamento, o una vez que esté en una esquina, dentro en el parqueo. O sea, ¿por qué que lo apuñalan en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago? Sí. No. ¿Cuántas cuadras, qué cantidad de metros, de kilómetros, qué distancia había transcurrido cuando vemos en las imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motoristas y un reportero que hace las veces de reportero, que es increíble como reporta. Desde que comenzaron los motoristas, está el reportero grabando, pero una persona desangrándose, o sea, pidiendo... Y él estaba más preocupado por hacer la grabación que por llamar al 911 o llamar a la autoridad. El enfoque psicológico... Yo quisiera, sí, por favor, doctor Zapata. Eso sí es verdad que me chocó a mí. Bueno, lo primero que hay que ver allí es el problema que nos atañe como sociedad, que es el de la anomia social. Y la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a cualquier cosa. Nos hemos adaptado a ese modo de vivir. ¿Qué es la anomia social, doctor? Sí, nos hemos adaptado al modo de vivir en que cada día menos cumplimos con normas ni personales, ni colectivas, ni institucionales. Porque usted dirá, bueno, muchas cuadras donde pudo haber la intervención de alguien, pero el lugar que debe tener un mínimo de solemnidad y un mínimo de vigilancia es donde precisamente lo apuñalan. En una instancia que se llama Palacio de Justicia. Pero además interviene alguien, vigilante, policía o lo que fuera, y no sabía cómo actuar. Sí, exactamente. No sabía cómo actuar. Lanzó un disparo, pero el agresor se va caminando por sus pies. Él no pudo detener, no sabía cómo detenerlo. Eso es una escena que... ¿Eso es dantesco? Eso es horrible. Pero además se repite mucho en este país. En cualquier circunstancia, un contingente de policía va a atrapar a alguien en un punto de droga y un par de doñas del barrio le quitan el prisionero. Se lo quitan literalmente. Un agente de tránsito va a poner una multa, el individuo se resiste y se entra a los puños con el policía. Eso es impensable en ninguna sociedad organizada y regida por normas. Entonces, cuando usted quita los elementos normativos de la forma de conducencia que debe tener un ser humano en un grupo social, usted tiene una sociedad patológica, enfermiza. Y termina normalizando acciones como esta. Y el reportero... tomándolo como normal. Que se olvida de él y se preocupa por su reportaje. El reportero es otro de los problemas que tenemos en esta sociedad patologizada, que es el hecho de que somos o voyeristas, es decir, el que quiere ver permanentemente, o el exhibicionista. Y tenemos este aparatito lleno de eso. Entonces nuestros papeles en esta sociedad son o la de exponernos o la de capturar a alguien que se está exponiendo. Esa banalización, esa trivialización de la conducta colectiva se pone en evidencia en el éxito que tienen programas, si puedo decirlo por aquí, no sé si debo decirlo, programas que lo que hacen es exhibir pornografía, banalidades, discusiones, vida íntima, desde incluso no solamente en la sociedad nuestra, sino a nivel colectivo. Estamos viviendo una época así. Es decir, hay una familia de un apellido X que hacen su cotidianidad y alguien la va tomando y tiene millones de views. Es decir, la gente quiere ver una morbosidad, una pornografía de la información, de la comunicación. Por consiguiente, levantar al herido y llevarlo al hospital, que debió ser lo correcto, lo primero, hubiera perdido el individuo su tiempo de boyerista. Así es. Doctor Adrián Lebrón, desde el punto de vista jurídico, ¿existe alguna pena, sanción hacia el reportero? Mira, es interesante porque hay países donde la inacción de alguien, cuando la vida de otro está en peligro, siempre que su vida no esté en riesgo,
es obligatorio. Es decir, él estaría obligado a accionar. En la República Dominicana no hay una legislación que te sancione per se por eso al reportero. Ahí lo que hay es una sanción moral tremenda, porque de hecho... o sea, el reportero no es pasible de una demanda por descuido porque debió haberle brindado, debió haber puesto más interés en asistir a la víctima. Que los oficiales también que estaban ahí, hay casos metros de él. Pero la policía anunció también una investigación por ese tema. Pero yo me hablo de los que cuidan el Palacio de Justicia, porque habían oficiales que cuidan el Palacio de Justicia. El Palacio no está solo. De hecho, el que tira los tiros es uno de los guardias del Palacio, el que tira los tiros. Sí, de la seguridad del Palacio de Justicia de Santiago. Entonces ellos luego, lógicamente, llegan personas allí y lo socorren, pero él duró demasiado tiempo allí. ¿Se desangró? Totalmente, no, y que parece 45 minutos duró ahí. Y yo te pregunto a ti, ahí voy, vamos al modelo de seguridad. Ahora vamos al 911. Vamos al modelo de seguridad. El modelo de seguridad es una combinación, ¿verdad? Tú tienes a la policía, tú tienes a los organismos de socorro, como por ejemplo el 911. ¿Cómo es posible que incluso allí después que hubieron hasta tiros, que ya dentro del Palacio de Justicia sucede un evento como ese? No, y donde hay cámara de Totalmente. 911. No, pueden durar 45 minutos. Faride, 45 minutos, hay que decírselo a ella, para que lleguen a socorrerlo cuando hay un hospital a escasos metros del Palacio. Frente. Señores, hay un hospital a escasos metros. Aquí está fallando el modelo de seguridad, Víctor. Y no podemos, y el modelo de seguridad es todo un sistema. A ese joven lo mataron dos actores. Los actores materiales y la actuación de descuido. Y el sistema que no lo protegió nunca. No lo protege nunca. Ni siquiera después del hecho de la agresión. Que yo pienso que, como dice el doctor, incluso si el reportero es un poco más humano y menos voyeurista, como dice él, en vez de él grabar, él se pone a decirle a los seguridad, vamos a llevarlo al médico. Oscar Almanzar, como presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, ¿qué le dicen ustedes al país que ve esto no solamente como una acción de unos individuos de manera particular, sino como una agresión que constantemente, como tú mismo lo decías ahorita, o sea, todos los días, que rayan los vehículos, que afectan y roban y dañan los espejos retrovisores, que con los cajones de los delivery, que se suben a las aceras, que se meten en vía contraria, que dañan la seguridad o la norma? ¿Qué decir? Este hecho tiene que llamarle a reflexión a las autoridades de que aquí tiene que haber régimen de consecuencias con el tema de las motocicletas. Nosotros el año pasado, en junio del año pasado, hicimos el primer Foro Nacional del Uso Responsable de las Motocicletas. ¿Invitaron al presidente Abinader? El presidente mandó a Paliza. Pero ahí ahí estaba en ese foro, por parte del Estado, estaba Jenny Berenice, Procuradora General de la República, el director de la Policía Nacional, el director de Impuestos Internos, el director de Aduana, el director del Intran, el director hasta el ministro de Trabajo y el ministro de la Presidencia. Pero por la parte de la motocicleta invitamos a los importadores de motocicletas, a los que traen las motocicletas al país, a los dueños de agencias, a quien lo distribuye, a los consumidores, motoconchistas, aplicaciones, dueños de colmado, de delivery, para que todos le busquemos una solución al tema de la motocicleta. Juntos, todos los actores. O sea, y ahí resultamos el tema, un ejemplo del uso de los cascos certificados, porque nosotros sabemos también que de cada 10 accidentes de tránsito hay 7 motociclistas involucrados. Entonces, este nivel ya a las autoridades debe preocuparle. Tanto a nosotros como organización, tanto a nosotros que hemos dedicado 26 años a organizar motoconchistas en la República Dominicana, y que este nivel de desorden, un ejemplo, es una vergüenza para nosotros como organización, que empañen a gente que se dedican a las motocicletas, a trabajar, a conchar, otros que son mensajeros de empresas, que hoy en la sociedad, como dicen,
el ser un motociclista en este instante no vale una guayaba podrida por gentes desaprensivos, por gente delincuente o tema vandálico como... Y aquí también, Víctor, y los demás panelistas, el doctor, los dos doctores, tanto abogados como psicólogos. El doctor Oscar, el doctor Andarián Lebrón, quien es abogado, y el doctor César Zapata, quien es psicólogo y profesor universitario. Como decía el doctor Lebrón, eso es un triple mensaje o 4 mensajes. Lo primero, que ese chofer iba pidiendo auxilio y se paró en un destacamento que yo lo conozco bien. Yo llamé a los dirigentes de nosotros de Fenamoto en Santiago. Y él estaba pidiendo, voceando auxilio frente al destacamento. A todo esto no se sabe qué fue lo que pasó, qué originó la situación. Y además había un solo policía. Lo que pasó, la información que nosotros tenemos, es que parece que él tenía algún tema con algunos pretamitas. Y los cobradores de los pretamitas le atravesan el motor. Hay un video que anda en las redes sociales. Le atravesaron un motor y él se lleva el motor con todo, lo va empujando. Va empujando el motor. A un vehículo público, porque ellos a un vehículo público, óyeme. De recogida de basura. Es un vehículo público que... Va empujando el motor que le atravesaron. Para cobrarle. Pues sí, para pararlo, como párate. Y le pusieron el motor adelante y él le dio para adelante y se llevó el motor, lo lleva arrastrándolo abajo. Entonces era ver que se fueron agregando más motociclistas, se para frente al destacamento. Y además había un solo policía en ese instante en ese destacamento. Y continúa la marcha porque más para adelante está el Palacio de Justicia. Y entra, como quien dice, al Palacio de Justicia, me voy a salvar aquí, porque si es el Palacio de Justicia va a haber autoridades. Y ahí fue que menos... Sí, pero ahí hay un punto, y es que si el motivo, Víctor, Zapata y todos, si el motivo era el cobro de una deuda, yo no sé por qué los demás, porque eso no tenía nada que ver con transporte de motor ni con transporte de pasajeros. Porque los motoristas tienen que hacerse partícipe. Como una manada. De una acción que nada tiene que ver con su actividad de transportar pasajeros. Nada tiene que ver con una agresión de un particular a un motorista. No, porque le gustan hacerle coro. Cuando van, por ejemplo, los cobradores, que van como 6 cobradores, es que se van sumando. Pero hay otras violaciones allí. Primero, porque ellos no pueden atravesarle un vehículo a un vehículo de transporte de servicio público. Es como si se lo atravesara, por ejemplo, a la ONSA. O como si, imagínate que a una ambulancia, porque el chofer te debe. Tú le vas a atravesar un vehículo porque tú le vas a cobrar. Ahí hay violaciones serias. Y entonces aquí yo creo que tenemos que entrar en una fase de conciencia más profunda. Lo primero es que ese efecto manada que se dio allí, la gente comía el efecto rebaño, sin razonar qué está pasando, como acaba de decir Víctor aquí en el panel. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era el móvil? Porque no hemos reparado en qué ha sido lo que ha desencadenado esta acción. Y quiero yo, porque no soy psicólogo de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente cuando de pronto como que se contagia de esa energía, esa euforia? Bueno, lo primero... Sí, preguntarle que desde el punto de vista clínico, la mirada clínica, la mirada psicológica sobre este comportamiento, Claro. ¿qué perfil psicológico puede activarse? La ira, la impulsividad, la frustración acumulada, el deseo de dominio, la necesidad de validación o buscar liderazgo entre sus pares. Yo soy más fuerte, yo lo apuñalo, yo lo hago. ¿Qué hay ahí, doctor? Hay una gran cantidad de factores que intervienen, incluso algunos aprendidos. En el caso de los motoristas, y con el permiso del señor, hay, por ejemplo, un grupo que se organiza ahí en la López de Vega que tiene un letrero que dice: el que toca a uno, nos toca a todos. Sí. Eso tiene una amenaza velada, pero además lo convierte en una masa. Cuando hay el yo de la masa, es la disolución de todos los otros yoes. Es cierto, un solo yo. Donde ninguno es responsable de nada y por tanto pueden actuar como ustedes Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? ¿Quién mató al comendador? López de Vega. ¿Entiendes? Entonces, a propósito de que es en la López de Vega. Y es muy riesgoso esto, porque incluso escuché la palabra linchamiento, porque en el linchamiento ocurre precisamente eso. No hay ninguna responsabilidad visible. E incluso
una disminución de la culpabilidad de que comete la agresión. Así es. Porque está disuelta en el yo. En una, Siente que no soy culpable. en una responsabilidad colectiva. En un yo Colectiva entre comillas. en un yo inexistente, que es el yo del grupo, el yo de la masa. Y ese tipo de cosas tiene precisamente el caldo de cultivo de lo que dijimos al inicio, el problema de la falta de normas. Pero también hay que resaltar aquí, y el doctor mencionó un poco ese tema, la falta de entrenamiento de la Policía Nacional. Totalmente. Es decir, ante una situación como esta no hay protocolos claros de acción y participación de los agentes llamados al orden, porque precisamente no tenemos orden. Ahora, doctor, ahí Usted también... me preguntaba qué es la anomia. Esa es la anomia. Sí, Y la para falta de terminar, en términos de patología, hay que decir que las emociones son mecanismos adaptativos. No podemos hablar de patología por determinadas emociones. El problema es cómo administrar las emociones, cómo canalizar las emociones, qué hacer cuando las emociones se presentan, miedo, ira, etc. Y entonces cuando las emociones se presentan sin que haya recursos individuales, falta de educación, no hay la llamada inteligencia emocional, pero tampoco hay una sociedad restrictiva que ponga medidas y límites, porque han sido violados los límites en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Allí entonces es posible el crimen, es posible la violencia desbordada. Algo que quería consultarle, preguntarle, la reacción de la víctima. Se presenta en oración, acude a Dios, hace una oración. Ya cuando se ve, o sea, es como si él supiera que se iba a morir y se entrega a Dios Es que se siente de él. y se está desangrando. Y quisiera compartir con ustedes, antes de cerrar el tema, un testimonio de la madre de David Carlos Abreu, que es desgarrador. Lo vimos, vamos a compartirlo con nuestro público. ¿Cuál es tu nombre, Sofía. ¿Cuál es el que pide las autoridades? Yo nunca le pido a la autoridad. Es que yo quiero justicia, de verdad, justicia para mi hijo. Que mi hijo no se merecía esta muerte tan mala. Que Dios tiene que castigar y cobrar la muerte de mi hijo. Ay, porque la ¿Cuánto dolor, cuánta No, yo vi impotencia? eso esta mañana, fue terrible. Yo vi eso esta mañana. Él se entrega a Dios, doctor. Es evidente que la conducta de él nos pone en el rostro a un sujeto que no es violento. Usted dijo algo muy importante, tenía un arma en sus manos, que era el vehículo. Y lo que hizo fue acudir a la búsqueda de ayuda de organismos institucionales. Primero la policía, luego pensó que en el Palacio de Justicia iba a encontrar algún tipo de apoyo. Una persona que haga esto, evidentemente no es un delincuente. Es cierto. Es evidente que no tiene pulsiones de criminal. De buscar un arma y defenderse. Porque no, ni siquiera buscar un arma, tiene el vehículo. Podría simplemente con dar reversa, pues vencer a los que venían en un vehículo de 2 ruedas. Lo que quiere decir que la conducta de él, desde el primer momento en que se ve la persecución hasta el último momento en que es herido y clama a la divinidad, es que era una persona que no tenía instintos agresivos. Buen punto. Es evidente que no tenía instintos agresivos. Ella demuestra, la madre, me refiero a la madre de David Carlos Abreu, demuestra su dolor, y lo que expresa en su sentimiento, en su palabra, no es el dolor y la indignación solamente de ella como madre, sino de toda una sociedad, porque a la sociedad ver la actuación de la víctima segundos antes, minutos antes de morir, y ahora ver las declaraciones de la madre, esto es algo que aunque usted no lo conozca, aunque usted no haya tenido una relación personal con él, le llega a lo más fondo, a lo más profundo, El a doctor lo más profundo de su el doctor alma. dice algo importante. Cuando lo perfila. ¿Sí? Esta persona en ningún momento reacciona con la violencia con que a él intentan agredir. Es decir, él no asume esa postura, que de pronto, te diré, quizás una postura distinta tal vez lo tuviera con vida. No sé, porque que a veces lo único que te queda es defenderte ahora. A él le falla el sistema. Para mí, a él le falla el sistema. Claro que falló. Porque él intentó, él cruzó por un destacamento
y llegó a un palacio de justicia. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la primera función del Estado? Garantizar la seguridad a los ciudadanos. El bien jurídico protegido más valioso que tiene el individuo, ¿cuál es? La vida. Y el derecho y el Estado se compromete a protegerla, a brindarte la seguridad. Y él actuó como un ciudadano civilizado. Intentó buscar refugio en un cuartel. Intentó buscar refugio en un palacio de justicia. ¿Qué más doctor, tú le podías pedir? A propósito de la función de la autoridad, de lo que debe ser la responsabilidad del Estado y de cómo el Estado debe velar por la seguridad, tengo en la línea telefónica a la diputada Soraya Suárez. Ella es diputada del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Santiago de los Caballeros, donde ocurrió el hecho. Diputada Soraya Suárez, muchas gracias por permitirnos la llamada aquí en La Mirada. Su opinión sobre esta situación y lo que fue el rol de la autoridad, tanto en el destacamento policial como en el propio parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, ante este hecho que ha consternado y que ha levantado la indignación de toda la sociedad dominicana. Buenas noches, diputada Soraya Suárez. Buenas noches, Víctor, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme al país que yo sé que te mira y que los mira. Y la verdad es que la indignación se hace doble. Se hace doble porque para nosotros los santiagueros fue un ciudadano de Santiago o fueron ciudadanos de Santiago. Uno que resultó ser asesinado de manera vil, porque así se tiene que catalogar, y otro que asesinó, mató, y otros que fueron cómplices. Nuestra ciudad está llorando el hecho, y esto te demuestra no solo la falta de las autoridades, porque la hubo cuando se va a un cuartel y tú no encuentras más que a alguien ahí de puesto que no encuentra qué hacer porque está solo, sino porque, señores, los motoconchistas en nuestro país se han convertido en una plaga. Por Dios, yo sé que eso puede que me cueste mucho. Gracias a Dios a mí no me apoyaron ningún círculo de motoconchistas. Atento a la palabra que se dice aquí, padre de familia, pero yo soy madre de familia. Ese señor al que mataron es padre de familia también. Y un joven de 20 y tantos años, un asesino, como yo he dicho, que posiblemente es un joven que iba a buscar niños de alguna familia para llevarlo en el motoconcho a sus escuelas y traerlo. Esta falta de institucionalidad, de responsabilidad, todo mezclado, porque institucionalidad, ¿por qué? Porque hay asociaciones de motoconchistas. ¿Cuáles son los criterios para tú ser parte de esa asociación? Perdóneme, diputada, tenemos aquí en el estudio al señor Óscar Almanzar, quien es el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, también al abogado Adrián Lebrón y al psicólogo y profesor universitario César Zapata, que le están escuchando aquí en el estudio. Qué bueno que me estén escuchando. ¿Cuál es el criterio para tú ser parte de una asociación de motoconchistas? ¿Cuál es el criterio? Cuando tú tienes un joven de 20 y pico de años que asesina de manera vil a un padre de familia, que también es un padre de familia, que está trabajando, que se siente amenazado, que llega al Palacio de Justicia, que primero entra a una estación de policía donde no encuentra más que a una sola persona y ve que no lo va a ayudar, y entra a un Palacio de Justicia y cree que lo van a proteger, y de manera vil lo matan por la espalda, donde él no se puede defender porque no sabe lo que le está pasando detrás, por Diputada, Dios. Decía el doctor Adrián Lebrón como abogado, y también lo corroboraba el doctor César Zapata como psicólogo y el propio Oscar Almanzar como presidente de Fenamoto, que además de la acción vil, del asesinato de los motoristas que cegaron la vida del joven David Carlos Abreu, pues también está la falla de las autoridades, tanto en protegerlo desde el punto de vista policial, del Palacio de Justicia, como de las autoridades de socorro, que con un hospital casi a 200 metros del Palacio de Justicia, menos de 100 metros del Palacio de Justicia, y un reportero también analizándolo desde el punto de vista psicológico, un reportero que se preocupó más por reportar el asunto que por asistirlo. Le iba también, ¿qué es lo que pasa con esta sociedad que ha normalizado la violencia, que ha normalizado los asesinatos, que ha normalizado los asaltos, y que antes de llamar para resguardar la vida o la seguridad de un ciudadano, cuando ellos están siendo objeto de presenciales de lo que está sucediendo, y en vez de ir a rescatar, lo que hace es que graba. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Pero ¿qué es lo que pasa con una Policía Nacional donde se ha invertido tanto dinero en la reforma? Faltan agentes,
Bueno, pero vamos a pedir agentes si hubo un solo. ¿Qué pasa en el Palacio de Justicia de Santiago, donde no había una seguridad que pudiera resguardar a este señor? Faltan agentes allí también, pero vamos a buscar los agentes. Una responsabilidad, desgraciadamente, compartida, que hoy nos hace ver, y yo digo, aquí en Santo Domingo, donde yo me encuentro en estos momentos, ¿qué es lo que pasa con esta plaga? ¿Qué es lo que está pasando? Porque eso pasó en Santiago, pero yo le voy a decir algo. La situación del motoconchista aquí en Santo Domingo yo lo veo peor, porque me he visto en situaciones, yo que ando conduciendo, que todo el mundo sabe que yo conduzco, que dejo a mi chofer, que me gusta andar conduciendo, y yo veo las imprudencias que se cometen. Esto pasa todos los días. Dice Oscar Almanzar que es un problema de 3 millones de motociclistas que hay en el país, que no es solamente que sean motoconchistas, sino 3.5. Es cierto. Y yo tengo que acotar algo. Yo que estoy por varios países en América Latina y el Caribe, países inclusive que se consideran más pobres que el nuestro, yo no veo esta cantidad de motocicletas en la calle. Y además me dicen que también sin las regulaciones debidas. Aquí estamos en un país donde todavía permitimos que ese tipo de cosas pasen, donde se sabe que andar en una motocicleta es más fácil para tú asaltar, para tú robar, para tú traficar. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. ¿Qué tiene que suceder? Gracias, diputada. Gracias, diputada Soraya Suárez, diputada por la provincia de Santiago de los Caballeros, del Partido Revolucionario Moderno. Gracias. Muchas gracias, diputada. La diputada Soraya Suárez del PRM de la provincia de Santiago de los Caballeros. Para cerrar, un minuto, Oscar Almanzar, presidente de FENAMOTO. Bueno, este hecho que lo que va a traer a una reflexión entre muchos actores, porque aquí fallaron muchos actores. Y el tema de la motocicleta, nosotros seguimos llamando a las autoridades a ponerle un ejemplo, asunto, al tema de las motocicletas. Nosotros hemos propuesto el centro de atención al motociclista que le entregamos el proyecto al presidente de la República personal. Un centro de educación para educar a los motociclistas del país que al uso del casco protector, si no tienen licencia, que ahí mismo le emitan la licencia, si no tienen seguro, que ahí mismo las aseguradoras lo aseguren, que si no tienen educación con expertos viales, le den charlas sobre educación. Pero no obstante esto, que aquí lo que está pasando es que hay jovencitos de 18 años en adelante que se inscriben en las aplicaciones digitales, hoy compran una motocicleta y salen a dar servicios sin ningún tipo de educación. Y sin ningún tipo de regulación. Tampoco. Y cuando vienen a ver, salen y te rayan el vehículo, se violan los semáforos en rojo. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de educación, que es lo que nosotros le hemos dicho a las autoridades. Antes de contratar esas aplicaciones digitales, Uber, Pedido Ya, ejemplo, y disculpa la promoción que le estamos dando, vamos a educar a esos afiliados. Gracias, Oscar. Doctor César Zapata, desde el punto de vista sociológico. Normalización de la conducta antisocial que se pone en evidencia en el caso de los vehículos de motor. En este caso de los motoconchistas, debo insistir porque uno los ve con uniforme puesto, ¿okay? de rutas en los que están, comillas, organizados, pero están manejando el vehículo encima de la acera, pero vienen en vía contraria, pero se llevan tu espejo y ni siquiera se detienen a preguntar, pero te rayan el vehículo. Piden. Pero si por alguna razón cae o es golpeado por un vehículo, no hay una discusión en torno a ir a la aseguradora, denunciar el accidente, sino que se apandillan. Y todo eso tiene que ver con un proceso de normalización en esta sociedad de las conductas antisociales que lamentablemente hoy estamos ventilándolo por una muerte. Y creo que eso es parte de lo más peligroso, Oscar, doctor Almanzar, doctor Zapata y doctor Lebrón, que entonces nos vamos a poner todos a una y entonces vamos a meter a todos los motoristas en un mismo saco y ahí se va a producir una... Bueno, mira, doctor Adrián Lebrón. Pienso que este hecho pone de relieve la necesidad imperiosa de que la reforma policial
pueda realinearse. Aquí tenemos que cambiar no los uniformes, aquí tenemos que cambiar no solamente un tema de ingresos, aquí tenemos que cambiar la filosofía de la policía. Tenemos que cambiar la manera en cómo la policía reacciona y cómo la policía interactúa con el conflicto social. El conflicto social tiene mucha naturaleza y tiene muchos orígenes. Ahora, tiene que haber protocolos claros que le digan a un policía cuándo intervenir y de qué forma intervenir. Y yo creo que hemos visto demasiados casos donde el policía o es excesivo o a veces entonces o es pasivo. ¿Por qué? Porque no se tienen claros esos protocolos. Desafortunadamente, el sistema le acaba de fallar a esa familia, porque le falló no solamente al que está muerto, también a los hijos que están huérfanos, a la madre que perdió su hijo. El sistema le acaba de fallar a la familia y pienso que debemos tomarlo como punto de partida para hacer una reforma profunda y funcional para esta sociedad. Gracias al doctor Adrián Lebrón, abogado, gracias al doctor César Zapata, sociólogo, psicólogo, docente, y gracias a Óscar Almanzar, presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas FENAMOTO. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con Irene y Javier y la mirada en las tendencias. Ya regresamos, no le cambien. Bueno.